Capítulo 8. Derechos de propiedad, patrimonios, tenencias e intereses múltiples en una propiedad. En este capítulo veremos una descripción de los componentes físicos de la propiedad inmueble. También discutiremos las varias clases de patrimonios y los derechos incluidos en cada una de ellas. Describiremos los intereses de propiedad múltiple, además de los intereses de propiedad especial, incluyendo el hogar principal constitucional. El capítulo termina con una presentación detallada de cooperativas, condominios y tiempos compartidos. Al finalizar este capítulo, usted deberá poder definir tierra, bienes raíces y propiedad inmueble, enumerar y explicar los componentes físicos de una propiedad inmueble, explicar las 4 pruebas que permiten a las Cortes determinar si un objeto es un artículo fijo o propiedad personal, y distinguir entre propiedad inmueble y propiedad personal. La naturaleza de la propiedad. La tierra es la superficie y todo lo que está unido a ella por la naturaleza. Como veremos más adelante, no solo lo que está arriba de ella, lo que está encima de ella y lo que está por debajo de ella. Bienes raíces se llama o real estate a la tierra más las mejoras, es decir, lo que hayamos construido arriba, la casa, el edificio, la siembra que tengamos en la tierra, cualquier mejora hecha arriba o debajo de la tierra. Y finalmente, propiedad inmueble o real property es los bienes raíces más un conjunto de derechos legales que vienen con el título de esa propiedad. Como veremos más adelante, una tierra tiene derechos legales de uso, de posesión. Usted puede, por ejemplo, en una tierra que está cerca de un aeropuerto, construir hasta una determinada altura de un edificio, quizá no muy alta, debido a que la proximidad de un aeropuerto le puede limitar el uso del espacio aéreo. De la misma manera, pues, una propiedad que tiene un zoning residencial no le va a dar el derecho legal a construir allí una licorería. A esto se refiere con los conjuntos de derechos legales. La naturaleza de la propiedad, los derechos de superficie, los derechos aéreos y los derechos subterráneos son los 3 derechos atachados a la tierra. Como vemos, los derechos de superficie crean dos nuevos derechos relativos al agua que pueda circular por la tierra. Si se trata de un río, son derechos ribereños o riparian rights en inglés, son relacionados con tierras que colindan con las orillas de un río, un arroyo u otro curso de agua. Los derechos litorales tienen que ver con tierra que colinda con masas de agua que son afectadas por la marea, tales como un océano, mar o lago. En los derechos litorales tenemos algunos conceptos que debemos conocer y aprender, como son la creencia o acreción, que es el proceso de acumulación de tierras y rocas en una tierra, el aluvión o aluvión, que son el nombre de los depósitos de tierra que quedan como resultado de la creencia. El dueño de la tierra se considera también dueño de esos depósitos de tierra. La erosión, por el contrario, es la pérdida gradual de tierra debido a causas naturales. A veces ríos con altos cauces producen que se erosione la tierra, reduciendo así el tamaño de la propiedad. Y por el contrario, el terreno ganado o reliction es el nombre que se da al terreno que se gana con el retroceso gradual de un agua que descubre tierra adicional, la cual pertenece también al dueño de la propiedad donde esto sucede. Los derechos del aire, como el ejemplo lo muestra, el edificio de MetLife en la ciudad de Nueva York se construyó comprando los derechos de aire sobre la estación Grand Central. Usted, cuando es dueño de la tierra, es dueño también de los derechos de aire que están por arriba de ella, hasta de acuerdo a las limitaciones que pueda determinarle el zoning, por supuesto. Pero este es un ejemplo de cómo un edificio, pues propiedad de inversores, fue construido sin el uso de tierra, solamente pagando los derechos de la estación Grand Central. Los derechos subterráneos se refiere a que usted es dueño de todo lo que está debajo de la tierra hasta el centro de la misma. Generalmente en nuestros países latinoamericanos el gobierno se reserva el derecho de los beneficios de lo que se encuentra debajo de la tierra. En los Estados Unidos el dueño de la tierra es dueño también de lo que está debajo de ella, incluyendo minerales subterráneos, petróleo, gas natural, etc., hasta el centro de la tierra. Vamos a introducir un nuevo concepto, propiedad personal, para diferenciarlo de las cosas fijas. Una propiedad personal en una casa es una nevera. Una cosa fija puede ser el microondas que está empotrado en la cocina. Para diferenciar estas cosas es importante entender los términos y cómo la Corte
determina si una cosa es propiedad personal o una cosa fija. A la propiedad personal también se le conoce como chattel, y de acuerdo al método con que se pueda separar o con el que haya sido adherido, determinamos si es propiedad personal o es una cosa fija. Cosas fijas, por el contrario, son cosas que fueron una vez propiedad personal y ahora son parte de la propiedad de bienes raíces. Para explicarlo con un ejemplo, si usted compra una cerca madera en Home Depot y la pone en el patio de su casa y comienza a instalarla, en el momento en que deja el resto del material en el suelo, ese material instalado ya pasa a ser una cosa fija. Si usted compra un aire acondicionado y lo pone en la sala de la casa, esto es una propiedad personal. En el momento en que se instala, deja de ser propiedad personal y pasa a ser una cosa fija, y como consiguiente pasa a ser parte de la propiedad de bienes raíces. En las cortes se utilizan estas pruebas para determinar si un artículo es una cosa fija o una propiedad personal. IRMA, por las siglas en inglés, de la intención de las partes, la relación entre las partes, el método de anexión y la adaptación del artículo. De acuerdo a si la intención que usted tenía con la parte era instalarla, eso será considerado una cosa fija. Usted compró una cerca y tuvo la intención de instalarla y comenzó a instalarla, eso determina que la cerca ya es una cosa fija. La segunda es la relación entre las partes, como una parte se relaciona con la otra. Si están en relaciones, es otro de los métodos usados. El método de anexión, el método como está anexado, o lo que sucedería si es desconectado. Cuando se retira un artículo y esto puede resultar en un daño a la propiedad inmueble, el artículo se clasifica como un elemento fijo. Por ejemplo, un inmueble que fue hecho en la pared, está empotrado en ella y al retirarlo pueda dejar daños en la misma, es considerado que es una cosa fija. Y finalmente, la adaptación del artículo. Con esta prueba intenta determinarse si un artículo se diseñó o se creó para el uso normal de cierta propiedad. Si el artículo está adaptado, hecho por encargo, especialmente para la propiedad, se considera que es un elemento fijo a pesar de que sea movible. IRMA, intención de las partes, relación de las partes, método de anexión y adaptación del artículo, son las 4 pruebas para determinar si un objeto es una cosa fija o es una propiedad personal. Ahora introducimos lo que son los derechos de propiedad generales. Ya habíamos hablado que una propiedad inmueble es la tierra, más las mejoras, más los derechos que esa tierra posee. Y estos son los derechos. El primero es la disposición, el derecho de vender, hipotecar, regalar, ceder toda o parte de ella. Es uno de los derechos que usted tiene como propietario de una tierra. El derecho de uso o control. Este derecho le autoriza a un propietario a usarla y controlar la tierra sin interrupciones de la manera como le sea permitido por las leyes de zonificación. Anteriormente este uso era casi absoluto. Hoy día, si usted es dueño de una tierra con un zoning residencial, las ordenanzas le prohibirán construir una licorería o algún otro tipo de negocio. Sin embargo, usted tiene el derecho de uso absoluto siempre y cuando no infrinja alguna de las regulaciones de zoning, de ordenanzas de zonificación. El número 3, el derecho de posesión u ocupación, que le permite a usted ocupar y controlar la entrada y el uso de la propiedad. Usted adquiere el derecho a quien quiera rentársela, a quien quiera permitir vivir en él, los ingresos provenientes de la propiedad, aunque el propietario jamás haya puesto los pies en la tierra, al firmar la escritura o el deed, toma ese derecho de posesión u ocupación. Y el derecho de exclusión o posesión pacífica, que le da el derecho de restringir el acceso a personas que usted no sean de su agrado. Se considera que el hogar de una persona es su castillo y por ende el propietario tiene el derecho de controlar la entrada a su tierra sin interferencia y de cobrar daños y perjuicios a cualquiera que intente entrar en ella sin autorización previa. Ahora hablemos de patrimonios y tenencias. Esto se refiere, un patrimonio es el grado, la cantidad, naturaleza y medida del conjunto de derechos que usted tiene en una propiedad. Hay dos tipos de patrimonio, el de dominio absoluto, conocido en inglés como freehold, y su duración es desconocida, pues hasta la muerte del propietario nadie sabe cuándo va a morir, por consiguiente es desconocida la duración de este dominio, y sin dominio absoluto o non-freehold con duración conocida porque es creado generalmente con un contrato de renta de alquiler. En el dominio absoluto, el freehold estate, tenemos la propiedad en pleno dominio, que es la más completa y es heredable. Es cuando usted compra una propiedad y es dueño absoluto de la misma.
Y tenemos en segundo lugar el dominio vitalicio, cuando usted adquiere una propiedad porque alguien se la donó hasta la vida suya. Aquí tenemos dos clases de propiedad en dominio vitalicio. La propiedad en reversión, que es cuando usted, por ejemplo, la entrega a un tercero. Esto se utiliza en el caso de que un propietario quiere darle una propiedad a la madre, por ejemplo, hasta la vida de ella, pero quiere que en el momento en que la madre fallezca, le regrese a él. En ese caso se llama propiedad en reversión, porque la propiedad regresa a quien la donó. También tenemos la propiedad de resto, cuando al fallecer esta persona no regresa al donador, sino a un tercero. Ese tercero puede ser alguien conocido, la esposa del propietario, y en este caso se determina el nombre legal y se llama nudo propietario personal, o puede ser a una persona cuyo nombre se desconoce pero se conoce la relación. En ese caso se llama nudo propietario contingente y se refiere si la propiedad el tercero que va a recibirla es un hijo que está por nacer. El no dominio absoluto o non-freehold estate, también conocido como leasehold, se refiere a la propiedad que tiene es medida según el calendario, si conocemos cuándo termina. La más conocida es la posesión por años determinados, porque se crea con un contrato de alquiler y tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. La segunda es la posesión por voluntad, cuando se hace un arrendamiento, pero no hay una fecha de inicio ni de fin. Generalmente es creado con un acuerdo oral. Por ejemplo, un propietario le permite a su empleado doméstico utilizar la vivienda conexa mientras duren sus servicios domésticos. Esto es un ejemplo de una posesión por voluntad. En este caso, la notificación para terminar las posesiones por voluntad establecidas en la ley determinan que si el pago es semana a semana, tiene que dar un aviso de 7 días, y si el pago que realiza esta persona es de mes a mes, tiene que dar una notificación de 15 días. Finalmente, la posesión por tolerancia, como yo diría más bien por intolerancia, porque se trata de cuando el contrato de arrendamiento terminó y el inquilino se queda sin permiso del arrendador o del casero. En este caso, pues, el arrendatario no tiene patrimonio ni título, solamente la posesión sin protección y no tiene derecho a ningún aviso de terminación, pues está ya bajo un contrato expirado. Hablemos ahora de patrimonios y tenencias. Aquí tenemos un resumen. El dominio absoluto de propiedad, conocido como freehold, tiene dos clases. El pleno dominio absoluto, donde usted es dueño al 100% de la propiedad hasta su fallecimiento, por la vida de esta persona o su persona, y el de dominio vitalicio, cuando la propiedad es transferida para la vida de un tercero y será revertida a quien la donó. Eso es propiedad de reversión, o será revertida a un tercero, propiedad de resto. Si el tercero, su nombre es conocido, se llama nudo propietario personal. Si el tercero no es conocido más que la relación, se llama nudo propietario contingente. En el caso de no dominio absoluto o bienes forales, conocido también como non-freehold, tenemos tres tipos: la posesión por años determinados, creada por un contrato; la posesión por voluntad, creada generalmente por un contrato verbal; y la posesión por tolerancia, la que se crea cuando el contrato es vencido y la persona sigue ocupando la propiedad. Hablemos de pertenencia de una sola persona versus pertenencia concurrente. Una propiedad puede ser de un solo dueño, en ese caso se llama posesión exclusiva. Usted es el dueño absoluto de la propiedad, pero también podemos tener una pertenencia concurrente. Esto sucede cuando dos o más personas compran una propiedad, y esto puede ser de tres tipos: en copropiedad, en tenencia con derecho de supervivencia o en tenencia en totalidad. En el caso de copropiedad, en inglés conocido como tenancy in common, dos o más personas pueden ser dueñas de la propiedad. Hay una posesión indivisa. Cada uno es propietario de la parte o el interés en el cual haya comprado. Puede ser igual o desigual, es decir, si tres compramos una propiedad, podemos ser dueños cada uno del 33.33%, o uno puede ser el dueño del 50% y el otro de un 20% y el otro de un 30%. Los porcentajes no tienen que ser iguales y el número de personas pueden ser dos o ilimitadas. No hay derecho de supervivencia. Esto quiere decir que los herederos heredan la parte que la persona que la cedió en herencia tuviera.
Por ejemplo, si tenemos un caso de una propiedad comprada entre dos personas, Pedro y Pablo al 50%, Pedro fallece, el resto de la propiedad la heredan sus hijos. En la tenencia con derecho de supervivencia o joint tenancy, la situación es completamente diferente. Puede ser entre dos o más personas, hay una posesión indivisa, pero los intereses deben ser iguales, deben ser creados en el mismo plazo, en el mismo título, y tienen el derecho de supervivencia. ¿Qué significa esto? Significa que si Pedro, Pablo y Juan compran una propiedad al mismo momento y con el mismo interés cada uno del 33.33%, si Pedro fallece, sus hijos no van a heredar nada. Pablo y Juan van a recibir a partes iguales ese 33% de tal manera, ese 33.33 de tal manera que ahora Pablo y Juan quedarán dueños al 50% cada uno de la propiedad. El que falleció no tiene derecho sus herederos a reclamar nada en lo absoluto. Supongamos que ahora Juan decide vender su 50% y la compra María. María ahora no tiene una tenencia con derecho a supervivencia, sino ella al comprarla la está comprando en copropiedad. Es decir, que cuando María fallezca sus hijos la van a heredar, pero no así en el caso anterior, como ya lo expliqué. Finalmente tenemos tenencia en totalidad o tenancy by entirety en inglés. Esto solamente entre marido y mujer. Se crea en el momento en que deben estar casados, en el momento en que toman el título. Deben existir las mismas 4 unidades que en el anterior, tienen el mismo interés y por el mismo plazo y tienen el derecho de supervivencia, lo cual quiere decir que si el marido fallece, la esposa hereda y viceversa. Si las partes son esposo y esposa, la tenencia está implicada, aunque no haya sido escrita. Aunque no es obligatorio, la escritura debería reflejar una tenencia conjunta entre los cónyuges para servir de aviso a otros que tal patrimonio existe. Cuando un cónyuge fallece, el interés de la propiedad de ese individuo se traslada automáticamente al cónyuge superviviente por el derecho de supervivencia. Y esto pues es el caso de alunación o divorcio, se termina la tenencia conjunta entre los cónyuges y resulta una copropiedad sin derecho de supervivencia. Intereses de propiedades especiales. El hogar principal es protegido. Bueno, acá vemos las 4 unidades que tienen que ver, ya las habíamos visto. Hay una protección y beneficios para el hogar principal. En la Florida, una persona puede designar una sola vivienda como su residencia permanente y hogar principal. Esta propiedad va a estar protegida de la venta forzosa, evitando que deudas provenientes, por ejemplo, de tarjetas de crédito, etcétera, puedan obligarla a tener una venta forzosa de la propiedad. Sin embargo, el no pago de la hipoteca no le protege la vivienda. Obviamente, pues lo tiene que pagar por lo menos el mortgage para no perderla en un foreclosure. Hay otro beneficio que es la exención fiscal. Le da el beneficio de $50,000 menos sobre el pago de los impuestos. Es decir, si la propiedad vale $150,000 para efectos de impuestos, y si es vivienda principal, la persona no va a pagar impuestos sobre $150,000, sino sobre $100,000, porque se restan los primeros $50,000 para hogares principales que califican y se descuentan del valor que es tasado, el valor imponible pues, o tributable. Esto veremos más adelante en el capítulo 18. Las restricciones, el tamaño del hogar principal no debe ser más grande de 160 acres si está fuera de la ciudad o no mayor de medio acre si está dentro de la ciudad. Para proteger a la familia también impiden que si una persona casada fallece y el título del hogar principal estaba solamente en el nombre de la persona difunta, según la ley, aunque el testamento declare lo contrario, el cónyuge sobreviviente tiene que recibir un dominio vitalicio y los hijos van a recibir un patrimonio residual, como vimos antes, el remainder estate. Si no hay hijos, el cónyuge entonces sobreviviente recibe una propiedad en pleno dominio o fee simple estate en el hogar principal. El propósito de esta ley es para proteger a la familia e impedir que sean desalojados del hogar principal. Aun cuando el esposo quiera dejar en su testamento a la esposa fuera de ese beneficio, la ley se interpone. Indistintamente de lo que diga el testamento, la esposa está protegida para recibir esta vivienda. La porción elegible significa que la ley de Florida provee además protección especial para un cónyuge superviviente que haya sido excluido en el testamento del difunto. Esto le da
un 30% del resto del patrimonio neto, no de la propiedad principal, sino de las otras propiedades que el difunto haya tenido. Además de la porción elegible, el cónyuge también tiene derecho a la propiedad del hogar principal y a propiedades a título de la pareja como propiedad en totalidad. Toda propiedad a título de ambos cónyuges como propietarios en totalidad automáticamente se transfieren al cónyuge que sobrevive. En la distribución de los activos como resultado del divorcio se manejan de acuerdo a si es propiedad separada o si son activos matrimoniales. Los activos no maritales pues son considerados propiedad separada si el marido los separó antes o la esposa o porque fueron recibidos por herencia o como un regalo. No así los activos maritales que fueron adquiridos dentro del matrimonio deben distribuirse de acuerdo al principio de distribución equitativa. Hablemos ahora de las cooperativas. Las cooperativas son asociaciones normalmente organizadas como una corporación. La corporación se crea y cuando adquiere la propiedad, la corporación es la que mantiene el título. Los dueños compran acciones de esta corporación. Los impuestos de la propiedad se pagan sobre toda la propiedad y los dueños son corresponsables del pago. Si uno de los dueños no paga los impuestos, los demás deberán pagarlo. Esta es la principal desventaja de las cooperativas. Tienen un no dominio absoluto por cuanto usted, el dueño de la propiedad, es la corporación y usted lo que tiene es un derecho de ocupación a través de un contrato de arrendamiento. La Junta debe aprobar al comprador de acciones o las acciones regresarán a la corporación. Esta es otra de las desventajas. Se hace más difícil vender una propiedad comprada en cooperativa, puesto que usted antes de vender las acciones debe conseguir la aprobación del resto de los accionistas de la cooperativa. Esto dio paso a la creación de condominios, lo cual hace más fácil la tenencia de una propiedad en conjunto. A diferencia de la cooperativa, en el condominio los pagos de los impuestos son personales a cada uno de los dueños. En la Florida se ha visto mucho lo que se llaman los condo conversions. Son propiedades que una vez fueron condominios de apartamentos de rentas, inversionistas los compran para venderlos por separado. Cuando hace esto, un inversionista debe crear los documentos de un condominio, que son un conjunto de instrumentos escritos que describen al condominio y a la asociación. Uno de ellos es la declaración de condominio. Es un documento que es creado al ingresar la declaración en los registros del condado. Esta declaración incluye todas las descripciones legales de la propiedad, incluyendo el número de las unidades y los espacios que son áreas comunes. Luego tenemos los artículos de incorporación o artículos constitutivos de la asociación, en donde se lleva generalmente se constituye como una organización sin fines de lucro. Estas cooperativas, porque no es propósito de lucrarse, sino de compartir los gastos comunes que tenga la propiedad. Otro de los documentos son los bylaws, en español los estatutos de la asociación. Este documento, estos bylaws o estatutos de la asociación, describen los requisitos operativos de la asociación, dispone cómo será administrada el condominio, incluyendo los procesos para llamar a reuniones, determinar procesos de votación, etc. Cada comprador, al aceptar el título de una unidad, automáticamente se convierte en un miembro de la asociación y se encuentra obligado a cumplir con las normas y regulaciones de esa asociación. El FAQ o preguntas frecuentes es una sección donde se informa a los probables compradores acerca de las restricciones que tiene el arrendamiento de la unidad. Hay muchos condominios que prohíben que las unidades sean rentadas, hasta generalmente permiten un 15 o un 20% máximo de que las unidades de un condominio sean rentadas. Esto es para proteger al resto de los propietarios y esto se informa a través de las FAQs. Luego tenemos el presupuesto de gastos operativos, que como su nombre lo dice, pues es un presupuesto que elabora la Junta de Condominio anualmente, donde se prevén los costos anticipados para gastos de administración, mantenimiento, seguro contra incendios, seguro extendido, responsabilidad civil, recolección de basura, etc. El periodo de cancelación se refiere a que un urbanizador tiene la obligación de permitir 15 días para anular un contrato que haya sido firmado en una propiedad nueva de uso. Si se trata de un condominio de reuso, este tiempo de cancelación es de 3 días de negocio para anular dicha venta. Hablemos ahora de tiempo compartido o time sharing. En el libro usted puede leer más acerca de las ventajas y desventajas de un condominio, lo cual pues también es importante conocerlas.
Hablando de tiempo compartido, time sharing, un año está dividido en 52 semanas y generalmente estas son unidades que se dividen en segmentos de tiempo por las 52 semanas que dura el año. Las escrituras son preparadas para cada segmento de la propiedad. El desarrollador debe permitir 10 días para anular una venta, de tal manera que si usted compra una propiedad, tiene 10 días para cancelarla y recibir un reintegro por la totalidad de lo que haya pagado. Estas propiedades de tiempo compartido son comunes en los hoteles vacacionales, en donde usted compra una semana para disfrutar. La propiedad es en intervalos, por eso es de dominio absoluto simple, un dominio absoluto sobre esa semana que usted adquiere, le da el derecho de uso y posesión para renta.